Ok, entonces estábamos estudiando la clase anterior el concepto de matriz invertible en general. Cuando uno tiene una operación, por ejemplo la suma, uno se pregunta cuándo esa operación se puede invertir. En el caso de la suma, pues es lo que uno usualmente llama resta. Entonces, en los números reales, por ejemplo, todo número posee un inverso aditivo. Eso quiere decir que si usted le suma cierto número, obtiene cero. El cero es el elemento neutro de la suma. Entonces, en matrices vimos que la operación de suma pues se define como una extensión básicamente de la operación de suma de los números reales, en donde lo que hacemos es sumar pues muchas veces, ¿verdad? Posicionalmente. Y entonces esa herencia, esa forma en que se define la suma, pues hace que la suma de matrices también se pueda invertir, ¿verdad? Si usted puede sumar posición por posición, pues también puede restar posición por posición. Entonces la suma posee un inverso aditivo en este caso, ¿verdad? Un inverso a la operación de suma. Luego estudiamos una operación más compleja, tal vez menos natural, que es la multiplicación. Y con la multiplicación ya la mera definición de la multiplicación no es una herencia directa de la multiplicación de números reales. Y vimos que en ciertos casos, pues nos encontramos que la multiplicación no es invertible, no la puedo invertir. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no siempre voy a poder dividir. Entonces analizamos cuándo sí, cuándo no, básicamente. Cuándo se puede dividir, cuándo existe un inverso multiplicativo de una matriz y cuándo no. Eh, y entonces eso fue lo que estuvimos discutiendo la clase anterior. Tal vez como una moraleja, ¿verdad? Algo, lo importante que nos quede de la discusión que tuvimos es que, bueno, vimos que la multiplicación está íntimamente relacionada con ecuaciones lineales. Y la división está aún más relacionada con ecuaciones lineales, con sistemas de ecuaciones lineales. ¿Verdad? Para poder determinar si una matriz posee un inverso multiplicativo, debemos de resolver un montón de sistemas lineales. Y lo que vimos es que esos sistemas lineales todos tienen la misma matriz de coeficientes y por lo tanto podemos realizar una solución simultánea a todos los sistemas de ecuaciones lineales que debemos de resolver. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, nada más para repasar cuáles son cómo es que se obtiene la inversa de una matriz y terminaríamos hoy el capítulo sobre matrices estudiando la parte de determinantes. Entonces, voy a compartirles la pantalla. No sé si tienen otra pregunta. ¿Estamos bien? Ok, entonces, bueno, rápidamente voy a pasar rápidamente sobre estas notas, ¿verdad? Para recordar más o menos cuál es el procedimiento, el cual nos permite dos cosas. Uno, determinar cuándo una matriz se puede invertir, cuándo se puede dividir. Y la otra parte es cómo encontrar la inversa. Entonces, si usted quiere, en el caso más sencillo, ¿verdad? Que es el caso de matrices 2 por 2, aquí yo había puesto un pie de página que no discutimos, ¿verdad? Dice, el caso más sencillo es el caso de las matrices 2 por 2. ¿Cuál sería un caso aún más sencillo de matrices? Digamos, ¿cuál sería un caso que no discutimos, pero que sería aún más sencillo que este? Uno por dos, profe. Bueno, podría ser 1 por 2, pero creo que todavía más sencillo que 1 por 2. El caso 1 por Uno 1, por uno. ¿verdad? 1 por 1. ¿Qué pasa en el caso 1 por 1? Ese como que lo dejamos ahí botado. ¿Por qué lo dejamos botado? ¿Qué es una matriz 1 por 1? Tal vez antes de... ¿Qué es una matriz 1 por 1? ¿Qué es? Si yo quiero escribir una matriz, bueno, llamo la A mayúscula porque es una matriz. ¿Qué sería una matriz 1 por 1? Una fila, una columna. Sería un número, ¿no es cierto? Nada más. Esto es una matriz 1 por 1, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, ¿cuándo es esta matriz A invertible? ¿Verdad? ¿Cuándo posee un inverso multiplicativo? ¿Cuál es la respuesta?
Mismas filas, mismas variables. Bueno, es cuadrada, sí, estamos de acuerdo, es 1 por 1. Tiene una fila y una columna. ¿Cuándo existe otra matriz? Llamémosla B. Vamos a ponerle a B un nombre de incógnita. ¿Cuándo existirá una matriz B 1 por 1? De forma que la matriz A multiplicada por la matriz B sea la matriz identidad 1 por 1. ¿Cuál es la matriz identidad 1 por 1? ¿Alguien que me la sople? 1. Es la matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en el resto. Pero si el tamaño es 1 por 1, pues únicamente tengo un elemento. Y ese elemento tiene que ser 1. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que existe otra matriz, que la llamé B, cuya entrada, ¿verdad? Cuyo número es X, de forma que el producto de A por B sea el elemento 1. Si usted multiplica la primera fila de A por la primera columna de B, ¿qué le queda? Le quedaría como resultado la matriz A por X, ¿verdad? Porque primero por primero y suma, pero no hay nada más que sumar. Entonces, ¿cuándo es que A por X es igual a el número 1, básicamente? ¿Cuándo es que esto es posible? ¿Cuándo es que esto es posible? ¿Qué quiere decir que dos matrices sean iguales? Quiere decir que todas sus entradas son iguales posición por posición. En este caso, únicamente hay una posición. Eso quiere decir que A por X, de arriba, A por X, tiene que ser igual a la correspondiente entrada de la matriz del lado derecho. O sea que A por X tiene que ser igual a 1. Ah, muy bien. Entonces, vea que, de nuevo, discutir o determinar cuándo es que una matriz posee una inversa es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, solo que en este caso es una ecuación. Entonces, pregunta, ¿cuándo es que existe? Si yo les doy la A, ¿cuándo es que existe la B de forma que se cumpla con esta propiedad? ¿Cuál es la respuesta aquí? Ya, de todos modos, me tiene que decir cuándo es posible esto. ¿Cuándo? ¿Quién es la X? La pregunta que estoy haciendo es ¿quién es X? ¿Verdad? Básicamente. ¿Quién es X? 1. No, si fuera 1, A por 1 es A. Yo quiero que A por X dé 1. Ah, ok. Entonces, si A por X es 1, ¿quién es A? Perdón, si A por X es 1, ¿quién es X? 1 entre A. 1 entre A. 1 entre A, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es que este número existe? En los números reales. De siempre. No. ¿Qué pasaría si A es 0? Sí, Si A fuese 0, no lo puedo pasar a dividir, ¿verdad? Y note que esta es la única restricción. La única restricción a poder... Vamos, en los números reales, la única restricción es para que exista el inverso multiplicativo, es que el elemento que estoy tratando de invertir no sea el elemento 0. Entonces, vea que para que esto exista, lo que está en verde tenga sentido, la A tendría que ser distinta de 0. En términos de la A mayúscula, la matriz A mayúscula, ¿cuál sería entonces la condición? De que A no sea la matriz 0, ¿verdad? Es decir, el elemento neutro de la suma de matrices 1 por 1. Entonces, vea que el caso 1 por 1 es muy sencillo porque, tal vez no lo mencioné, note que la multiplicación y suma en las matrices 1 por 1 es la misma suma y la misma multiplicación que en R, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vamos, ¿por qué ustedes nunca han escuchado que hablen de matrices 1 por 1? ¿Qué es una matriz 1 por 1? Es un número encerrado en paréntesis, ¿verdad? Pero, ¿cómo sumaría uno dos matrices 1 por 1? Entrada por entrada, o sea, A más B. Pero eso es exactamente la suma de R. ¿Cómo se multiplicarían? Primera fila por primera columna, o sea, esto sería A por B. O sea, que el producto y suma, en este caso, no es una sobrecarga, lo discutimos anteriormente. No es que estoy utilizando el mismo símbolo, es que para el caso 1 por 1 es la misma operación. La única diferencia es que estoy encerrando todo en paréntesis.
Uno lo encierra en paréntesis, ¿verdad? Cuando tiene una tabla, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y lo encierra en paréntesis para diferenciarla de otra tabla. Pero si los números, o sea, si la tabla tiene una única fila y una única columna, pues no hace falta hacer esa subdivisión, ¿verdad? Entonces, el caso 1 por 1 es el caso más sencillo, pero que no tiene mucha gracia, porque las matrices de tamaño 1 por 1 es lo mismo que los números reales, ¿verdad? No estoy añadiendo, excepto por los paréntesis, no estoy añadiendo más estructura. ¿Ok? Entonces, ese sería el caso más sencillo que no hace falta realmente analizar. El compañero dijo otra respuesta, dijo 1 por 2. ¿Verdad? El compañero dijo que tal vez podríamos analizar el caso de una ecuación con dos, o sea, una fila con dos columnas. O tal vez, por analogía, dos filas y una columna. Les voy a dejar como ejercicio que analicen qué pasa en cualquiera de estos dos casos. Uno se puede dar cuenta sin ningún... No, si ustedes se dedican a contestar esta pregunta, se van a dar cuenta que es necesario que las matrices sean cuadradas. Si usted quiere buscar una matriz que al multiplicarla por A dé la identidad, necesariamente esa matriz tiene que ser cuadrada. Entonces, no tiene sentido a priori, la idea es que ustedes se den cuenta por qué no tiene sentido discutir invertibilidad para matrices que no sean cuadradas. Entonces, como un pequeño ejercicio, intenten contestar la pregunta en cualquiera de los dos casos, la respuesta es la misma, y ustedes se van a dar cuenta que no hay forma de que una matriz rectangular tenga inversa. De hecho, ya lo vamos a ver en unos segundos. Ok, entonces, si usted quiere determinar si una matriz cuadrada es invertible, entonces yo aquí me estoy dando mi matriz favorita, podrían ser números 1, 3, 4, pi. Si yo quiero saber si esa matriz es invertible, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscarme otra. A esa otra me la estoy llamando B. Y le estoy dando a las posiciones de B nombres que usualmente le asignamos a las incógnitas, ¿verdad? En este caso X, Y, Z y W. Y el producto de esas dos tiene que dar el elemento neutro de la multiplicación, ¿verdad? El elemento 1. Entonces, si usted realiza este producto, ¿verdad? Esta es A, esta es B, ¿verdad? Esta es B y esta es la identidad, obtiene esta igualdad entre dos matrices. Y eso le da dos sistemas de ecuaciones en dos variables. Un sistema que me dice que esta columna tiene que ser igual a esta columna. Este es este sistema que está acá. El otro sistema es similar, solo que en las incógnitas ZW. Entonces, esta columna tiene que ser igual a esta columna, y eso me da entonces este sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, 1 en las incógnitas X y Y, que corresponden a la primera columna de la matriz que ando buscando, y el otro sistema en las variables Z y W, que corresponde entonces a la segunda columna de la matriz que yo estoy buscando. Entonces, obtengo dos sistemas de ecuaciones 2 por 2, pero ambos tienen la misma matriz de coeficientes, ¿verdad? Entonces, esto en algún momento yo dije que era importante. Por ejemplo, si yo quisiera determinar el precio de los aguacates y los bananos, y después de los limones y las naranjas, pero para una compra de las mismas cantidades, pues realmente yo no tendría que realizar el despeje, por decirlo así, dos veces, pues todas las operaciones que usted realice para resolver este sistema de ecuaciones lineales o este sistema de ecuaciones lineales se basa en estos cuatro números. No se basa en cuáles son los totales de la compra, sino se basa en los cuatro números que determinan cuánto fue que usted compró de cada una de las cosas. Entonces, uno podría llevar a cabo la reducción gaussiana por separado en ambos sistemas para encontrar quién es la X y la Y quién es la Z y quién es la W, pero como tienen la misma matriz de coeficientes, podemos realizar ese cálculo de forma simultánea. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo de forma simultánea? En vez de escribir los dos sistemas separados, lo que podemos hacer es escribirlos de esta forma conjunta, en donde vea que si ustedes observan únicamente la primera columna del lado derecho, después del igual, ¿verdad? Esto correspondería a resolver
este sistema que está acá, ¿verdad? Este que está acá, este que está acá, y si colocamos 0, 1 después del igual, pues entonces resolveríamos este sistema que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es resolverlos ambos de forma simultánea, colocando las dos columnas por separado, ¿verdad? Aquí tal vez uno podría, inclusive más artificialmente, poner otra línea vertical indicando que este es el igual de del segundo sistema, y este es el igual del primer sistema. Pero bueno, como ya uno acomodó por columnas, pues entiende que este es el primero y que este es el segundo de los sistemas. ¿Qué va a pasar cuando usted resuelva este sistema? Bueno, si el sistema tiene solución única, ¿verdad? Eso quiere decir que al aplicar la reducción gaussiana a esta matriz 2 por 2, vamos a obtener 1, 0, 0, no, perdón, 1, 1, 1, 0, 0 del lado izquierdo, del lado del izquierdo del igual. ¿Por qué? Bueno, si tiene solución, esto me va a decir quién es la primera variable y esto me va a decir quién es la segunda variable. Solo que ahora, como estoy resolviendo dos sistemas de ecuaciones, en esta posición, en la primera columna, me va a quedar la solución para el primer sistema, que en este caso era la columna correspondiente a X y Y, y el segundo sistema, pues me va a quedar la solución para Z y W. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que podemos hacer dos cosas. Primero, determinar si el sistema tiene solución, o sea, si tiene inversa. ¿Cómo? Si yo, al realizar la reducción gaussiana, no obtengo esta matriz del lado izquierdo, eso quiere decir que en alguna de estas dos filas voy a obtener una inconsistencia. Entonces, si del lado izquierdo no se obtiene la matriz identidad, la matriz está de Sudoku, entonces los sistemas que estamos resolviendo, alguno de los dos es inconsistente. ¿Qué quiere decir que alguno de los dos es inconsistente? Ya sea que la primera columna no existe o que la segunda columna no existe. Y por lo tanto la matriz que ando buscando no existe. Entonces, si al aplicar la reducción gaussiana no llego a la matriz identidad, la matriz no es invertible. Si por el contrario, sí llego a la matriz identidad, entonces concluyo dos cosas. Uno, que la matriz sí es invertible y de paso encontré la inversa. Entonces, esa sería la forma en que podemos determinar las dos cosas, cuándo sí y cuándo no. Y en el caso en que sí, encontrar cuál es la respuesta. Aquí hicimos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Con una matriz 2 por 2, con números concretos. Bueno, tal vez no lo dije en este repaso. Estos sistemas de ecuaciones lineales que tengo acá, pues, ya sean en su forma explícita o en su forma matricial, la condición para que tengan solución es que este número que está acá, eso lo discutimos en el capítulo 1, que ese número sea distinto de 0, o sea que este producto A por D menos B por C, que es el mismo en ambas, ¿verdad? Eso es lo importante, es lo mismo en ambas, que ese número sea distinto de 0. Ese número yo lo ocupo para poder pasarlo a dividir cuando estoy despejando las incógnitas, cualquiera de estas cuatro, voy a ocupar pasar a dividir por AD menos BC, y por lo tanto ese número debe de ser distinto de 0. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos una matriz concreta, la matriz 1, 2, 3, 4. Si ustedes calculan cuánto es ese producto, 1 por 4 es 4, menos 3 por 2 es 6, la resta es negativo 2, y negativo 2 es distinto de 0. Eso quiere decir que yo sé que al aplicarle la reducción gaussiana a esta matriz, definitivamente en su forma escalón reducida, voy a obtener la matriz identidad. Y aquí está, ¿verdad? Yo empecé con esta matriz, aplicamos operaciones de fila y al final llegamos a su forma escalón reducida a la matriz identidad. Entonces yo empecé con la matriz A y terminé con la matriz identidad. Eso me indica que la matriz es invertible. Y noten que si yo a la matriz identidad le aplico exactamente las mismas operaciones de fila, termino con otra matriz que vamos a llamar B, y la propiedad que cumple esta matriz B es que A por B es la identidad. Es decir, que B es el inverso multiplicativo de A. Bueno, eso fue básicamente lo que hicimos la clase anterior. No sé si les tienen alguna pregunta. Para el caso 2 por 2,
¿verdad? Que es el caso, es el caso que acabamos de analizar. Cuando usted lleva el proceso de reducción gaussiana, siempre, bueno, nosotros ya hicimos este proceso en toda su generalidad, empezando con una matriz ABCD cualquiera, y no sabemos a qué vamos a llegar. Entonces, a esa matriz que vamos a llegar, en el caso de que sea invertible, es decir, que este número sea distinto de cero, se obtiene esta fórmula. Se obtiene esta fórmula para la inversa. Para la inversa de A. Creo que la clase anterior, algún compañero hizo la pregunta de que si para matrices más grandes existe una fórmula similar. La respuesta es sí, pero no es una fórmula que realmente sea útil en la práctica, en el sentido de que es más fácil hacer este proceso que recordar la fórmula en sí. Entonces, existe una fórmula que me permite, dada una matriz 3x3, 4x4, ¿verdad? 10x10, hay un proceso que me permite escribir de forma explícita cuándo y cómo encontrar la inversa, pero esa fórmula es tan fea que honestamente yo prefiero ni siquiera estudiarla. ¿Cómo se encuentra en general la inversa de una matriz 3x3, 5x5, 10x10? Utilizando el proceso de reducción gaussiana como lo acabamos de escribir. Para 2x2, pues la fórmula no es fea, ¿verdad? O sea, este número ya usted lo utilizó para decir que no era distinto de cero. Pues tiene sentido que aparezca en un denominador, que aparezca abajo. Y vea que lo que usted hace es darle vuelta, ¿verdad? Aquí estaba AD y aquí está DA. Entonces le da vuelta a la diagonal e intercambia el signo de la otra diagonal, de la antidiagonal. Entonces ve que la fórmula, para este caso particular, pues realmente sí es útil en el sentido de que es fácil de recordar y por lo tanto es fácil de aplicar. Entonces, para caso 2x2, es útil tener a mano pues una fórmula que me dice cuál va a ser el resultado de aplicar este proceso siempre, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, el A por D se multiplica y se resta el B por C. Es correcto, sí, aquí está, ¿verdad? Así como está acá, ¿verdad? Se multiplica este por este, me da A por D. Y luego se multiplica este por este y se resta. Sí, y el 1 de arriba quiere decir que es es uno para entre. saber solamente si da bien. Es No. parte de la fórmula. Esto es una fracción, ¿verdad? Velo en el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior, ese número A por D menos BC, creo que era negativo 2, si no me acuerdo. Ajá, aquí está. En ese caso era negativo 2. Y aquí en la fórmula le queda 1 entre negativo 2. A la diagonal le doy vuelta. Aquí me quedó 4, 1, antes era 1, 4. Y al 2, 3 le cambio el signo. Menos 2, menos 3. Y aquí me queda 1 entre AD menos BC. Profe, ¿y cómo sabemos qué número va arriba? El 1 solamente. Es 1, siempre es 1 entre. ¿Verdad? Ok, siempre. De nuevo, esto no es, ¿verdad?, coincidencia, ¿verdad? Recordemos que cada uno de estos, si usted se fija en nada más, esto es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál era el sistema de ecuaciones lineales? X más 2y igual 1, 3x más 4y igual 0. Si usted resuelve este sistema, ¿cómo lo resuelve? Bueno, utilizando la reducción gaussiana. Para caso 2x2, nosotros lo hicimos, de hecho, un poco tal vez más sencillo. Lo que hacíamos era multiplicar, por ejemplo, la de arriba por 3, me quedaría 3x más 6y igual a 3. En este caso, como arriba tengo un 1, pues no hace falta multiplicar por 1. ¿Qué pasa si usted a esta ecuación le resta esta otra? Le va a quedar x, cancela con x. Y aquí le va a quedar 6y. Voy a hacer todavía más explícito. Este 6 que está acá es 2 por 3, ¿no es cierto? Siempre lo obtuve, ¿verdad? Este 6 que está acá es 2 por 3. Y este 4 es 4 por 1. Entonces, si le resto ese 4 por 1 multiplicado por y, que es el factor común, ¿verdad? Me daría, bueno, la resta, ¿verdad? En este caso sería 1. ¿Verdad? ¿Cómo se resté la de arriba? Ajá, en este caso sería 1. Entonces, vea que para despejar la y, ¿qué es lo que hace uno? Uno hace y igual a, pasa a dividir este número. 1 entre todo ese número. Entonces, este 1 que está acá, pues no es casualidad, es que usted lo utiliza a la hora de hacer la división, ¿verdad? Cuando usted pasa a dividir, pues ahí está. No, bueno, tal vez para que no parezca que siempre es 1. Aquí podría haber un alfa, aquí podría haber un beta, no importa.
al final de cuentas, entonces aquí me quedaría alfa, ¿cierto? Pero vea que eso está, yo lo que factorizo es el 1, que es el factor común, ¿verdad? Entonces aquí me queda el alfa, aquí me queda el beta, aquí me queda el gamma, aquí me queda el delta. Entonces ese 1 es a la hora de sacar este factor común. Ese factor común aparece en la X, aparece en la Y, aparece en la Z y aparece en la W. Entonces esto es lo que saco a factor común, me queda en el denominador y por tanto en el numerador pues me queda el 1. Entonces la fórmula, ¿verdad? O sea, si quieren, como es un buen ejercicio, ¿verdad? Verifiquen, ¿verdad? Verifiquen que esto es verdadero, ¿verdad? ¿Por qué esta fórmula me permite encontrar la inversa sin tener que hacer esta reducción gaussiana? Bueno, la cosa es que de este paso aquí, yo no estoy diciéndoles cuáles son las operaciones de fila, pero si ustedes hacen las operaciones de fila, llegan a este resultado. Entonces, como un ejercicio bastante, bueno, bastante sencillo en realidad, verifiquen que en efecto, ¿verdad? Si ustedes consideran cualquier matriz 2×2, siempre y cuando ese número AD menos BC sea distinto de 0, la fórmula que van a obtener al resolver los sistemas de ecuaciones involucrados va a ser esta. ¿Ven? Ok. Perdón, una preguntilla. Digamos, esos negativos que están en la matriz que se multiplican, siempre se mantienen, independientemente de cuál sea el número. Pues sí, ¿verdad? O sea, no entiendo, no sé, digamos, si ¿verdad? La matriz A, hagamos un ejemplo, ¿verdad? La matriz A podría ser 1, menos 3, 2 y menos 7, ¿verdad? Ajá. Entonces, veamos que, verifiquemos que esta matriz es invertible. 1 por menos 7 menos 2 por menos 3, ¿cuánto es? Aquí me quedaría menos 7 en una y menos 6, o sea, me queda más 6. Esto es menos 1. Entonces, sin hacer ningún otro cálculo, ¿verdad? Sin intentar resolver esta, yo sé que esta matriz A es invertible. Ahora, ¿cuál sería la inversa? Bueno, opción 1, realice todos los cálculos, ¿verdad? Empiece con la matriz original A, 1, menos 3, 2 y menos 7. Del lado derecho pone la matriz identidad y aplíquele operaciones de fila. Ahora, lo que yo les estoy diciendo es que como ya sé que es invertible, del lado izquierdo, independientemente de cuáles operaciones usted realice, del lado izquierdo va a obtener esto, la matriz de Sudoku. ¿Qué va a obtener del lado derecho? Del lado derecho va a tener que obtener la inversa. Solo que yo le estoy diciendo cuál es la fórmula para la inversa. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Vea que este número que está en el denominador es menos 1. Entonces, aquí me quedaría todo lo tengo que multiplicar por menos 1, ¿verdad? Porque recuerda que el producto escalar, el producto por constante, es multiplicar adentro por esa constante. Entonces, tengo que darle vuelta a la diagonal. AD lo reemplazo por menos 7, 1. Ahorita multiplico por menos 1, ¿verdad? Y a la antidiagonal le cambio el signo. Entonces, aquí teníamos menos 3, cambia a 3. Teníamos 2, cambia a menos 2. Y en otro color voy a indicar, esto no lo he incorporado, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría más, aquí me quedaría menos, aquí me quedaría más, aquí me quedaría menos. Entonces la respuesta es que A es invertible y su inversa, A inverso, es 7 menos 3, 2 menos 1, ¿verdad? Estoy aplicando la fórmula con los valores concretos de quién es A, quién es B, quién es B y quién es C. ¿Ven? Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? De nuevo, de nuevo, la moraleja, para el caso 2×2, pues realmente uno al aplicar la reducción gaussiana, se da cuenta que siempre llega a una fórmula bastante cómoda de memorizar. Pero la moraleja es que para llegar de aquí a aquí, usted utilizó la reducción gaussiana. Que usted no esté escribiendo todos los pasos, no quiere decir que no los hizo. O que alguien no los hizo por usted. ¿Verdad? Entonces, la moraleja es que la reducción gaussiana siempre me va a indicar cómo calcular la inversa. Vea que en particular, si yo tomara un sistema 1×2, por decir algo, ¿verdad? Una fila, 2 columnas, ¿verdad? A, B. Vea que este sistema nunca
va a poder llegar a la matriz identidad del lado izquierdo. ¿Verdad? No importa qué operación de fila usted haga a una matriz rectangular, nunca la va a convertir en una cuadrada. Entonces, no hay forma de que usted empiece con un sistema rectangular 1×2 y llegue a que el sistema tenga solución única, ¿verdad? O en este caso va a llegar a que el sistema tiene solución infinita. Si fuese un sistema 2×1, un sistema 2×1, uno vertical, usted empieza con una matriz vertical, aquí la matriz identidad, ¿verdad? 1, 0, 0. No hay forma de que usted aplique una reducción gaussiana y que del lado izquierdo le quede la matriz identidad. Pues es decir, que un sistema o una matriz rectangular nunca es invertible. ¿Por qué? Para que sea invertible, usted tiene que llegar acá. Y si empezó con tamaño inapropiado, pues termina con tamaño inapropiado. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo, claramente, ¿verdad? Lo mismo lo puede hacer para tamaños distintos, ¿verdad? Si usted empieza con una matriz 3×2, no puede llegar a una matriz 3×3. Entonces, cualquier matriz 3×2 no es invertible. No es invertible. Ok. Aquí, ¿verdad? Simplemente repito esas observaciones que hicimos, que en general, ¿verdad? Si tiene un sistema 3×3, una matriz 3×3 y quiere determinar si la matriz es invertible, pues tendría que resolver 3 sistemas 3×3, pero que siempre lo puede hacer de forma conjunta. Y la forma de determinar si esta matriz de la izquierda es o no invertible es aplicar la reducción gaussiana. Si del lado izquierdo obtiene la matriz de Sudoku, entonces la respuesta es que sí. Y la respuesta se encuentra acá, ¿verdad? Okay. ¿Alguna pregunta? Tal vez antes de continuar, creo que aquí no lo puse, tal vez voy a simplemente a hacer una pequeña, como una lista de propiedades que no incluye aquí, creo que es importante mencionarlas. Entonces, vamos a ver dos propiedades importantes acerca de las inversas. Entonces, si dos matrices son invertibles, si dos matrices, si A y B son invertibles y del mismo tamaño, ¿por qué del mismo tamaño? Porque las voy a multiplicar del mismo tamaño. Entonces, el producto de A por B, vea que estoy pidiendo que sean del mismo tamaño para que el producto tenga sentido, ¿verdad? Entonces, si A y B son invertibles, ya eso implica que son cuadradas, lo acabamos de mencionar. Y ahora pido que sean del mismo tamaño para que tenga sentido realizar el producto. Entonces, si yo tomo dos matrices que son invertibles, el producto también es invertible. Pero si ustedes piensan en los números reales, si usted toma en los números reales, dos números A y B son invertibles. ¿Qué quiere decir? Recordemos, esto es muy importante. A y B son invertibles en R, ¿sí qué? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que un número real es invertible? Multiplicativamente. De si es diferente de 0. Si son distintos de 0, ¿verdad? Sí, solamente sí. Ambos A y B son distintos de 0. En particular, esto implicaría que el producto de A por B es distinto de 0, ¿no es cierto? Y si el producto es distinto de 0, por el mismo argumento que me acaban de dar ustedes, A por B es invertible. ¿no? A por B es invertible. Entonces, en los números reales, si dos números son invertibles, su producto también es invertible. ¿Y cuál es el inverso? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de A por B? ¿Cómo calcula uno el inverso multiplicativo de A por B? Bueno, si existe, sería 1 entre A por B, ¿no es cierto? Y noten que esto es lo mismo que 1 entre A, que es el inverso multiplicativo de A, por 1 entre B, que es el inverso multiplicativo de B. Entonces, esto es en R, esto es lo que hemos usado nosotros toda nuestra vida
Hemos trabajado con esta propiedad que está acá. Entonces, ¿cuál sería la propiedad equivalente en matrices? A por B también es invertible. ¿Y quién sería su inversa? ¿Verdad? La izquierda. El producto también es invertible. ¿Y quién es su inversa? Como las matrices, como la multiplicación de matrices no es conmutativa, tengo que tener mucho cuidado en cómo multiplicar. Vea que para números reales hubiera sido lo mismo que yo escriba 1 entre A por 1 entre B, es lo mismo que 1 entre B por 1 entre A. Sin embargo, para matrices es muy importante por dónde se está multiplicando, ¿verdad? Porque la multiplicación no es conmutativa. Entonces, si yo quiero multiplicar por algo y que se me cancele, ¿verdad? Que me quede 1 al puro final, vea que yo tengo que multiplicar hagámoslo así. Yo quiero multiplicar el producto A por B por algo y que al final me quede la identidad, tengo que multiplicarlo con mucho cuidado. Entonces, para que se me cancele la B, tengo que multiplicar a la B por B inverso a la derecha. Entonces, vea que esto es la identidad. Ahora, A por la identidad es A, ¿verdad? Y es el elemento neutro. Entonces, ¿por qué multiplico a para que se me cancele? Bueno, por A inverso. Entonces, vea que es muy importante el orden por donde estoy multiplicando. Entonces, el inverso del producto es el producto de los inversos, pero en el orden inverso. ¿Verdad? Aquí la A estaba de primera, y aquí, o sea, estaba a la izquierda, y aquí me quedó a la derecha. Aquí la B estaba a la derecha, aquí me quedó a la izquierda. Entonces, el producto de matrices es invertible, perdón, el producto de matrices invertibles es invertible, y su inversa es el producto de los inversos, pero en el orden inverso. Entonces tengan muchísimo cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes aquí verifican. Profe, no entendí esa última analogía que dijo. ¿Cuál? Lo último, que el inverso de los inversos. ¿Verdad? Es el inverso, voy a escribirlo de nuevo. El inverso, el inverso de A por B. O sea, ¿qué matriz multiplicada por A por B me da la identidad? Es el producto de B inverso a la izquierda y A inverso a la derecha. Entonces, si lo hiciéramos en R, ¿verdad? En los números reales, usted dice, bueno, el producto de 3 por 5. 3 por 5 es 15. 15 no es 0, por lo tanto es invertible. ¿Y cuál es su inverso? Bueno, usted podría decir, bueno, es 1 entre 15, pero también puede decir, bueno, es 1 entre 3 por 1 entre 5. Entonces, si usted lo tiene factorizado, pues usted puede expresar el inverso de un número que está factorizado como el producto de los inversos de los factores. Eso es en R. En R, el orden no importa. Yo pudiera haber escrito aquí 1 entre 5 por 1 entre 3 y la respuesta sigue siendo correcta. Con las matrices, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, el mismo argumento que acabamos de hacer, lo podemos hacer, siempre y cuando yo respete el orden. Entonces, vea que si usted agarra esta matriz A por B y la quiere multiplicar por algo, de forma que al final todo se le cancele, ¿verdad? Aquí este 3 cancela con este 3, este 5 cancela con este 5, ¿verdad? Entonces, para que se le cancelen, usted ocupa multiplicarlos en el orden apropiado. Entonces, vea que la B está a la derecha. Entonces, hay que multiplicar a la derecha por B inverso. Cuando usted multiplica por eso, esto se le cancela. Entonces, para cancelar esta A, se multiplica por A inverso a la derecha también. Entonces, de nuevo, entonces, ¿cuál fue esa frase trabalenguas? El inverso de un producto es el producto de los inversos, pero en el orden apropiado, ¿verdad? No es cualquiera de estas dos, es este orden. Tal vez hagámoslo en el otro orden. Si usted tuviese, si usted tuviese A por B, si usted tiene A por, si usted tiene A por B y multiplica por 1 entre B, es decir, la inversa, y multiplica así, vamos, usted podría hacer en los números reales, no importa, ¿no? Usted tiene 3 por 5
Usted lo puede multiplicar por un quinto y lo puede multiplicar por un tercio. Que usted al final dice, bueno, este 3 cancela con este 3, este 5 cancela con este 5, y al final me queda 1. En matrices no puedo hacer eso, ¿verdad? Este B inverso, ¿verdad? Que es como el análogo a 1 entre B, yo no lo puedo pasar a la par del B para que me quede 1. Este A, que está acá, yo no lo puedo pasar a la par del A inverso para que me quede 1. Entonces, esta matriz muy probablemente es distinta de la identidad. Entonces, si usted no multiplica en el orden apropiado, no obtiene la matriz apropiada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, esa fórmula que usted está poniendo ahí de A por B inverso es igual a B a la menos 1 y a la menos 1, eso siempre va a aplicar, digamos, siempre y cuando ambas existan. ¿Verdad? Porque siempre y cuando las dos sean invertibles. Sí, las dos, para que tenga sentido, el lado derecho tiene que tener sentido. Entonces, si alguna de estas no existe, pues ya no. Pero sí, yo estoy diciendo, si ambas son invertibles, entonces tengo permiso de calcular estas dos matrices, y el producto de ellas en ese orden es el inverso multiplicativo de A por B. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, bueno, ¿sí me escuché? Sí. La suma no tiene que dar 0, pero ninguna de ellas tiene que ser 0 también, o no importa. Esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. Excelente. ¿Qué pasa con la suma? ¿Qué pasa con la suma? Esa es una muy buena pregunta, casi que para el examen, ¿verdad? No. ¿Qué pasa con la suma? Si A y B, vamos a buscar, si ambas son invertibles, si A y B son invertibles del mismo tamaño, o sea, que tenga sentido la suma, del mismo tamaño. Pregunta. Creo que la pregunta del compañero. ¿Será cierto que A más B también es invertible? ¿Qué creen ustedes? La propiedad que acabamos de analizar dice, si las dos son invertibles, el producto también es invertible. Dimos la fórmula. Pregunta, ¿será cierto que si que si las dos son invertibles, la suma deberá ser invertible? ¿Habrá alguna fórmula ahí también como que sea el inverso de la suma, sea la suma de los inversos, o no sé? ¿Qué creen ustedes? Tal vez hagamos el ejercicio mental de contestarlo primero sobre R. Sobre R, si yo tengo dos números, A y B, ambos invertibles, ¿será cierto que la suma es invertible? Contestemos la pregunta en un contexto que tal vez estemos más familiarizados y vemos si eso nos ayuda. Invertible. Y tal vez eso nos ayuda a entender el caso más complejo de las matrices. ¿Cuál es la respuesta en este caso? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí son invertibles. En las dos, ¿perdón? En las Yo dos. diría que no son invertibles. Okay. En R yo diría que sí, y en matrices no. Sí y no, así. Yo les voy a dar un ejemplo acá, y se van a ir de jupa. A igual a 3. Es invertible, ¿no es cierto? Porque un tercio es, un tercio es un inverso multiplicativo. B es igual a menos 3, también es invertible, porque su inverso multiplicativo es menos un tercio. Pero ¿qué pasa con la suma? A más B es 0, no es invertible. Ok, entonces, tal vez claramente, ¿verdad? Yo agarré el único, digamos, yo escogí un A y escogí el único B que hace que esto no sirva, ¿verdad? Pero eso quiere decir que la respuesta es no, ¿verdad? En general, digamos, la respuesta es no. Porque yo ya tengo que tener cuidado, no quiere decir que, ¿verdad? O sea, la respuesta es no.
Yo puedo darme dos elementos, cada uno de ellos es invertible, pero la suma no lo es. Entonces, en R no es cierto, en matrices tampoco es cierto. Inclusive, vea que ni siquiera hace falta que sea el inverso multiplicativo. Démonos un ejemplo. Vamos a ver si me sale. Voy a agarrar la matriz, para no hacer mucho, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si lo logro. Y voy a agarrar la matriz B igual. Vamos a ver cómo te puedo hacer. Es más, ya sé cuál. Esta. Menos 1. No, lo voy a hacer todavía más interesante. Vamos a ver. 1. Ustedes me pueden ayudar si quieren. Quiero darme un ejemplo de dos matrices que ambas sean invertibles. ¿Cómo me doy cuenta que es invertible? ¿Cómo sé yo que es invertible? Porque 1 por 4 menos 3 por 2 es menos 2. Y menos 2 es distinto de 0. Entonces, esta matriz A es invertible. Voy a darme otro ejemplo. Los voy a sumar y la respuesta tiene que ser no invertible. Vamos a ver cómo me va. Voy a poner aquí, voy a hacerlo otra vez así, menos, para que ustedes vean que lo puedo hacer tan aleatoriamente como yo quiera. Menos 5. 3. Ok, vamos ahí, vamos bien. Voy a escoger este número como... Voy a dejarlo así, menos 1. Y voy a completar, ustedes me ayudan, voy a completar acá con un número en particular que haga que la suma no sea invertible. Ustedes me tienen que ayudar. Entonces, A más B, ¿quién sería? Por posición por posición, ¿verdad? 1 menos 5, menos 4. 2 más 3, 5. 3 menos 1, 3 más menos 1, menos 2. Pregunta, ¿qué número coloco acá de forma que al sumar la matriz A más B no sea invertible? Ayúdenme. ¿Qué número tengo que colocar en este cuadrito de forma que hacer la suma? O sea, que aquí me va a quedar 4 más cuadrito, ¿verdad? Cuando yo hago la suma, si aquí pongo un cuadrito, aquí me va a quedar 4 más cuadrito. Pregunta, ¿qué número tengo que rellenar en ese cuadrito de forma que la suma que estoy obteniendo no sea invertible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podríamos encontrar ese ejemplo? Sí. Menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre... Ok. Pero es que era... el A con el D se multiplica y luego se suman con los otros dos. Se resta con otros, ajá, sí, correcto, ¿verdad? Se resta. ¿sí? Yo lo sumé. Okay, usted nos está dando la receta correcta, ¿verdad? ¿Cómo es que uno identifica cuando una matriz 2 por 2 es o no invertible? Se hace este por este y le resta este por este. Entonces, en este caso, ¿qué me quedaría? Menos 4 multiplicado por 4 más, voy a ponerle una X, tal vez para no ser tan cuadrito, ¿verdad? 4 más X, ¿verdad? Entonces, 4 más X menos, en esta dirección, me quedaría menos 10, ¿verdad? Menos 10. O sea que menos 16 más menos 4, menos 4x más 10. Si ese número es igual que 0, entonces la respuesta es que no es invertible, ¿verdad? No es invertible. Entonces aquí yo puedo despejar la x, ¿verdad? Aquí me quedaría a menos 16, le sumo 10, me quedaría negativo 6. Entonces lo paso a sumar, me quedaría que 6 tiene que ser igual a menos 4x, y aquí despejo la x es igual a menos 6 cuartos, cancelo mitad y mitad, me quedaría menos 3 medios. Perfecto. Entonces vea que yo agarré este número aleatorio, este número aleatorio, este número aleatorio, y siempre y cuando yo ponga que x vale menos 3 medios, encuentro un ejemplo tal que la suma no es invertible. Entonces, ve que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La invertibilidad es una propiedad de la multiplicación. No juega muy bien con la suma, ¿verdad? Entonces, yo puedo tomar dos matrices invertibles
de forma que la suma no sea invertible. Ya que esto no es en general, ¿verdad? Yo puedo, si yo en esta X la cambio por otro, si yo cambio aquí una X por 1, entonces la suma ya sí es invertible. Entonces, a veces sí y a veces no. No es una regla que siempre sí o que siempre no. Para algunos ejemplos, la respuesta es sí. Para otros ejemplos, la respuesta es no. Pero no es como el anterior, ¿verdad? Para el producto, sí, la respuesta siempre es sí. ¿Verdad? Si A y B son invertibles, A por B siempre es invertible. ¿Verdad? Que es muy distinto. No es que a veces sí, a veces no. La respuesta es que siempre es invertible. ¿Estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando hice eso de que, digamos, de -4 por 4 más X menos 10, Ujú. eso es cuando, digamos, agarró esa parte que dice A más B igual a esa matriz y multiplica, digamos, multiplica en X y lo resta. Sí, ¿verdad? De nuevo, voy a devolverme rápidamente. El criterio de invertibilidad, ya que es un criterio numérico, ¿verdad? Existe un número. ¿Cuál número? Este que está acá. De forma que si este número, A por D menos B por C, ese número es distinto de 0, en ese caso, la matriz es invertible. Y se puede calcular mediante esta fórmula o mediante la reacción gaussiana a pata. El punto es que este número, que es un número, ¿verdad? Este número me determina si A es invertible o no. Si el número es distinto, la respuesta es sí. Si el número es igual que 0, la respuesta es no. ¿Estamos? Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Entonces, bueno, aquí no sé si yo les asigné algunos ejercicios. Tal vez veamos rápidamente. Veamos tal vez algunos de ellos. El 3, no, perdón, el 1 es un cálculo directo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendo que ustedes hagan en este ejercicio 1? Pues yo les doy dos matrices, ¿verdad? Que estas son muy parecidas, ¿verdad? La única diferencia creo que es la última fila, ¿verdad? La primera fila es la primera fila, la segunda fila es la segunda fila y la tercera es la que cambia. Entonces, si ustedes quieren determinar si estas matrices son o no invertibles, tienen que llevar estas matrices a su forma escalón reducida. Entonces, para determinar si esas matrices son invertibles o no, al estudiar su forma escalón reducida, deberían de ser capaces de determinar si son o no invertibles. ¿Sabes? Hagámosla con la calculadora para ver qué es lo que estoy esperando de este tipo de pregunta. Entonces, hagámosla con la computadora. Entonces, vamos a copiar estas preguntas. Vamos a abrir aquí Sage. Un segundo. Yo uso Sage, ¿verdad? Ustedes, no sé si ustedes prefieren alguna otra aplicación online que calcule también este tipo de cosas, ¿verdad? Pueden usar Wolfram Alpha, pueden usar Symbolab. A mí es que me gusta usar esto. Ok, entonces creemos esas dos matrices. A es la matriz. Y vamos a ver, te voy a haber apuntado ahora para hacer una vuelta. Así en español, dame chance. Vamos a ver, son tres filas. Una fila, dos filas, tres filas. Ah, ok, entonces la primera fila, ¿cuál era? La primera fila es 7 menos 36 y menos 147. ¿Sí? Usted me ayuda. 7 menos 36 y menos 347. Creo que era así, ¿verdad? La segunda fila, 147. 147. Okay. La segunda fila, ¿cuál es? Vamos a verla otra vez. 2 menos 7 menos 25. 2 menos 7 menos 25. Y la fila 3 es menos 3, 16, 66. Menos 3, 16, 66. Hagámosla con esta. Si ustedes quieren determinar si esta matriz es invertible, ¿qué es lo que harían? Ahí está la matriz. ¿Cómo determinan ustedes así? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo puede uno identificar cuándo una matriz es invertible o cuándo no?
Está la respuesta, ¿verdad? Dice, la proposición 2.32 dice, si A es una matriz cuadrada, la matriz A es invertible, sí, solamente sí, o sea, únicamente en ese caso, si A es equivalente por filas a la matriz identidad. ¿Qué significa ser equivalente por filas a la matriz identidad? Que al hacer la forma escalonada reducida, obtenemos la matriz identidad, ¿no? Entonces, para yo poder identificar si esta matriz es o no invertible, tendríamos que aplicarle la reducción gaussiana y ver si el resultado es o no es la matriz identidad. Entonces, recordemos que en este caso particular, la matriz, el comando para calcular la forma escalonada reducida es RREF, ¿verdad? Reduce form, echelon form, no, reduce row, echelon form, y ahí nos, ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La matriz A es equivalente por filas, ¿no? Mediante operaciones de fila, llegamos a la matriz de identidad. Eso quiere decir que la matriz A es invertible. ¿Cuál era la matriz O? La matriz B. La matriz B, o la matriz 2, digamos, de este ejercicio, era la misma, excepto que en la fila 3 teníamos otros números. Pongamos acá. 9, ya se me olvidaron los demás. 9 menos 43 menos 40. Ay, no. Ay, perdón. 9 menos 43 y ¿qué era el otro? Menos 172. Menos 172. Muchas gracias. Entonces, si yo ahora hago lo mismo y le pregunto o calculo cuál es su forma escalonada reducida, entonces obtenemos una forma escalonada reducida que no es la identidad. Vea que aquí aparece una fila de ceros. Esta fila de ceros me dice que esta matriz no se puede llevar mediante operaciones de fila a la matriz que tenga en esa fila 001. Pero esta fila no la puedo obtener a partir de estas dos mediante operaciones de fila. Entonces, esta matriz A no es invertible. No es invertible. No es invertible. Entonces, uno puede siempre, esa es la moraleja, uno siempre puede determinar si una matriz es o no es invertible utilizando la reducción gaussiana. Aquí yo no, creo que en los apuntes no lo puse, pero existe un comando que es is invertible, es invertible, es una pregunta, que dice si sí o si no. Entonces ve que en este caso dice que la matriz A no es, no, yo le pregunté, ¿es invertible? Y me dijo que no, me dijo que es falso. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Calcula la forma escalonada reducida y le pregunta si esa forma escalonada reducida es la identidad. Vea que una forma de yo saber si una matriz es escalonada reducida, por ejemplo, es preguntándole si es cuadrada, ¿verdad? Es preguntándole cuál es su rango. Entonces, la palabra rank, el comando rank, me permite calcular el rango de una matriz. En este caso, vea que el rango es 2. Eso quiere decir que la forma escalonada reducida no tiene 3 filas de 1, ¿verdad? 1, 1, 1 sería una matriz escalonada reducida cuyo rango es 3. Y que sea 2 me dice que no es 3 y por tanto no es esta. Yo puedo también identificar contando la cantidad de unos, ¿verdad? En este caso, si ustedes recuerdan, era como 1, 1, 0, 0, 0, y aquí tenían los números fracciones, ¿verdad? Nota que si yo cuento la cantidad de unos, de pivotes, y no es 3, entonces definitivamente no estoy acá, y por lo tanto la matriz no es invertible. Entonces ve aquí varias formas, todas se reducen a la forma escalonada reducida. La matriz me permiten determinar cuándo una matriz es o no es invertible. ¿Está bien? Bueno, aquí tal vez el ejercicio 3, tal vez es interesante, ¿verdad? El ejercicio 3, hagámoslo. Nos dicen que A cumple con cierta ecuación algebraica, ¿verdad? Aquí me dicen que el cubo de A más 2 veces el cuadrado más menos A es igual a 0. Entonces, si yo sé eso, entonces la matriz A es invertible y yo tal vez puedo calcular cuál es su inversa a partir de esa expresión. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿A alguien se le ocurre?
¿Qué quiere decir que A sea invertible? ¿Verdad? Tal vez A es invertible. A es invertible si existe otra matriz que voy a llamar B, necesariamente del mismo tamaño, ¿verdad? Tal que se cumple que A multiplicada por B sea igual a la identidad. ¿No es cierto? Eso es lo que significa que una matriz sea invertible, que yo puedo pasar, básicamente puedo pasar a dividir. Entonces, ¿cómo a partir de esta expresión A al cubo más 2A cuadrado menos A más identidad igual 0, podemos obtener una expresión que se parezca a esto? A multiplicado por algo igual a la identidad. Entonces, vea que si usted escribe esto como A al cubo más 2A al cuadrado menos A y pasa lo que no tiene A al otro lado. ¿Todos están de acuerdo? ¿O todos vieron lo que hice? Agarré lo que tiene A, que es un factor común, y lo escribí al lado izquierdo, y lo que no tiene A, lo escribí al lado derecho. Entonces, ve ahora que del lado derecho yo puedo factorizar una A. A que multiplica ¿a qué? Bueno, si a al cubo le quito A, me quedaría A al cuadrado. Si a 2A cuadrado le quito A, me quedaría 2A. Si a A le quito A, ¿qué me queda? Pregunta. Cuando factorizo una A, ¿qué me queda acá? Un 1, profe. El número 1, ¿sí? Yo diría que sí. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver. A es una matriz cuadrada. Digamos que no, aquí no les dije el tamaño, pero uno podría decir A es una matriz cuadrada 7 por 7. Entonces, esto tiene tamaño 7 por 7. Esto tiene tamaño 7 por 7. Entonces lo puedo sumar. Pero ¿qué hago con este 1? ¿Cómo le resto? A esta matriz 7 por 7 le resto un 1. ¿Se puede? Recordemos que para sumar o para restar, las matrices tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, cuando usted factorizó este A, lo que quedó aquí no fue 1. ¿Por qué? Porque en esta expresión todo se puede sumar, ¿verdad? Esto tiene tamaño 7 por 7, esto tiene 7 por 7, todo se puede sumar. Pero ahora ve lo que pasó, o sea, esto ya no tiene sentido. Eso quiere decir que cometí un error. ¿Cuál fue el error? Yo aquí no tuve que haber puesto una constante, que fue lo que puse. ¿Qué es lo que tuve que haber puesto? Una matriz, ¿no es cierto? Estoy sumando y restando matrices. Entonces, ¿qué es lo que tuve que haber puesto ahí en vez de un 1? ¿Qué matriz multiplicada por A da 1, ¿verdad? Eso es lo que uno hace, ¿verdad? Cuando usted escribe, por ejemplo, x cuadrado más x, y usted dice, factorice la x. Aquí le queda x cuadrado, x más 1, ¿verdad? Usted multiplica este por este, le da este. Y usted multiplica este por este, le da este. Entonces pregunta, ¿qué es lo que tengo que escribir aquí? ¿Qué matriz tengo que escribir acá? De forma que A, por el signo de pregunta, dé A. A multiplicado por qué me va a dar A. ¿Qué matriz, verdad? Tal vez, porque la compañera dijo 1, y es cierto, ¿verdad? 1, el número 1 multiplicado por una matriz da A, solo que no estoy factorizando constantes, estoy factorizando matrices. Entonces, dice el compañero, ajá, ok, correcto, ¿verdad? El compañero dice por el chat que es la identidad, ¿verdad? La matriz que yo al factorizar el A como factor común, lo que queda sobrando, digamos, lo que queda como factor, es la matriz identidad. Entonces, aquí, la compañera dijo 1 y es válido en el sentido de que esto es cierto, pero vea que la operación ya no tiene sentido, ¿verdad? Matriz más constante, pero no tendría sentido. Entonces, cuando yo factorizo matrices, saco un factor común y aplico las leyes de distributividad y asociatividad de la multiplicación respecto de la suma, tengo que tener ese cuidado. Cuando yo factorizo matrices, pues lo que queda como factor también tiene que ser una matriz. Por lo tanto, aquí no me quedaría menos 1, sino que me quedaría la matriz, identidad.
¿Estamos de acuerdo? Entonces es un pequeño cuidado que hay que tener. Entonces, ahora sí, viendo esto, yo quería encontrar una matriz que al multiplicarla por A diera la identidad. Y encontré una matriz que al multiplicarla por A da menos la identidad. Entonces, ¿quién es B? Bueno, tal vez antes de hacer esto, vea que esto dice que A por algo es la identidad. Esto ya me dice que A es invertible. Esto me dice que A es invertible. ¿Por qué? Porque si A multiplicado por algo da la identidad, entonces eso es, por definición, que A sea invertible. Entonces ya tengo esa parte. A multiplicado por algo da la identidad. ¿Quién es la inversa? Entonces, A inverso, ¿quién es? Vea que aquí no me dio exactamente lo que yo andaba buscando. Yo andaba buscando la identidad y obtuve menos la identidad. Bueno, eso se arregla muy fácilmente, ¿verdad? Multiplico a ambos lados por menos 1. Entonces yo multiplico por menos 1 acá, que me quedaría positivo. Y por lo tanto, ahora sí, A multiplicado por menos al cuadrado más 2A menos I tiene que ser su inversa. ¿Verdad? Si usted multiplica a por todo esto, obtiene la identidad. Entonces, este es un ejemplo en donde, a partir de una expresión algebraica que satisface A, podemos concluir que A es invertible. Y más aún, dada la ecuación algebraica que satisface, podemos deducir quién es su inversa. ¿Alguna pregunta? Otra propiedad que no hice hincapié, pero también deberíamos de tener presente. Si una matriz A es invertible, si A es invertible, ¿cómo es? Así. Si es invertible, entonces su inversa, que existe por definición, es invertible, ¿no es cierto? Invertible. Si una matriz A es invertible, su inversa también lo es. ¿Y quién es la inversa de la inversa? ¿Quién sería? Correcto, ¿verdad? Esto, de nuevo, si usted lo piensa en los números reales, pues usted agarra el número 5 y lo invierte, le queda un quinto. Pero si lo vuelve a invertir, le queda 5, ¿no es cierto? Entonces, el inverso de la inversa es la matriz original, ¿verdad? Porque usted puede decir, digamos, A inverso multiplicado por qué da la identidad. Esto sería la inversa de la inversa. Entonces, la respuesta es claramente B igual a A, cumple con esa propiedad. Si usted sustituye B por A, pues le va a quedar que A inverso por A es la identidad por definición de que la inversa es A inverso. Entonces, la inversa de la inversa es la original. Entonces, si es invertible, su inversa también es invertible. Y su inversa es ella. No, es la original. ¿Está bien? Entonces, si usted agarra 3 séptimos y los invierte, le queda 7 tercios. Y si los vuelve a invertir, le queda 3 séptimos. Es decir, llegó a donde empezó. Entonces, A inverso y A inverso, inverso, es lo mismo que A. ¿Está bien? Listo. Esta 4 es muy sencilla. Esa espero que ustedes me la contesten. Si una matriz es diagonal, ¿qué quiere decir que sea diagonal? Una matriz se dice que es diagonal si todos los elementos que están por fuera de la diagonal son puros ceros. En la diagonal puede haber cualquier cosa, pero fuera de ella son puros ceros. Entonces, 1, 3, pi, en la diagonal, las 3 por 3, pero por fuera, todos los elementos son 0. Esto es un ejemplo de una matriz 3 por 3 diagonal. Entonces, pregunta, si A es diagonal, ¿cuándo podemos afirmar que A es invertible? ¿Qué dicen ustedes?
Pero no, tiene una forma como muy similar propiamente a la escalonada. Sí, Entonces, ¿verdad? Ya una matriz diagonal casi está en su forma escalón reducida. ¿Qué le falta? Si usted empieza con esta que está acá, esta matriz así como está, ya casi que está en su forma escalón reducida. ¿Qué le hace falta? Que todos los elementos de la diagonal sean 1. Ok, le hace falta, para estar en su forma escalón reducida, le hace falta que todos los elementos de la diagonal sean 1. O sea que si usted si yo le doy la tarea a ustedes de ponerla en su forma escalón reducida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y tendría que dividir entre 3. Ahí lo estoy asegurando. Disculpe. Aquí hay un 3. Entonces, si yo le doy la tarea de poner esta matriz en su forma escalón reducida, tendría que agarrar esto y dividirlo entre 3. Ya, ponen 1, listo. Agarrar este pi y dividirlo entre pi. Ahí ponen 1, listo. Entonces, vea que esta matriz diagonal, que estaba originalmente, la matriz 1, 3, pi, no está en su forma escalón reducida. Pero para llevarla a su forma escalón reducida, es decir, con unos en la diagonal, lo que tengo que hacer es dividir por 3 y por pi, en este caso particular, ¿verdad? Entonces tengo que dividir por 3 para obtener este 1, tengo que ir por pi para obtener este 1. ¿Qué hubiese pasado si en esta fila hubiese un 0? Sí, yo divido entre 3 y llego a un 1. Pero esta fila me queda puros ceros. ¿No es cierto? Es decir, que la forma escalón reducida ya no es la matriz identidad, ya no es la matriz de Sudoku, porque hay una fila que no tiene 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Con este ejemplo en la mente, ¿cuándo creen ustedes que podemos afirmar que una matriz diagonal sea invertible? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, cuando sus números sean diferentes de 0. Exacto, cuando todos... Bueno, los de la diagonal. Exacto, cuando todos los elementos de la diagonal, sean distintos de 0. ¿Verdad? Aquí cualquiera podría fallar, ¿verdad? Si yo borro este 3 y en ese 3 pongo un 0 y en el otro pongo un pi, lo que sea, ¿verdad? Si aquí pongo un 0 y aquí tenía cualquier cosa, ¿verdad? El pi, ya la forma escalón reducida tiene un 0 acá. Ese 0 no lo puedo quitar. O sea, no puedo poner un 1 jamás. Entonces cualquier 0 que se ubique en la diagonal se pasea en todo. Entonces la respuesta es que todos los elementos de diagonal sean distintos de 0. Note que si alguno de ellos es 0, entonces la matriz no es equivalente por filas a la matriz de identidad y por lo tanto no es invertible. Profe, entonces para saber si la matriz, digamos, si la matriz diagonal es invertible, hay que hacerlo en la forma escalonada reducida ya. Y ahí ver si... Eso es para cualquier matriz, ¿verdad? Si yo quiero saber si una matriz cualquiera es o no cuadrada, es o no invertible, calculo su forma escalón reducida. Y si la forma escalón reducida es la identidad del tamaño, ¿verdad? De A, entonces la respuesta es sí. Si no, la respuesta es no. Eso es para cualquier matriz. Aquí lo pregunto para una matriz diagonal, porque una matriz diagonal ya casi que está en su forma escalón reducida. Entonces es muy fácil. Es muy fácil determinar, sin tener que hacerlo, saber, ¿verdad? Si yo les pongo esta matriz, ¿verdad? 1, 3 y pi, y les pregunto, ¿su forma escalón reducida es la matriz identidad? Pues la respuesta usted me la puede dar sin tener que hacer la operación de fila. La operación de fila es muy sencilla, pero no hay que hacerla, ese es el punto. Yo lo puedo leer directamente de esta, sin tener que llegar a esta. A eso es lo que me refiero, ¿verdad? Yo no tengo que transformar la matriz a la matriz identidad para saber que se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque si divido entre 3 y divido entre pi, obtengo esta que está acá. Entonces, una matriz diagonal es invertible si solamente si los elementos de la diagonal son distintos de 0. Inclusive, tal vez aquí no lo pregunté, pero vea que yo pude haber cambiado la pregunta por algo igualmente sencillo. Si una matriz es triangular, recordemos que esto significa que todos los elementos, ya sean por debajo o por encima de la diagonal, sean 0. Hagamos la triangular superior. Si la matriz es triangular superior, eso quiere decir
que por debajo hay puros ceros y por arriba no importa. Entonces, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Esta matriz sería una matriz triangular superior en el sentido de que este triangulito que está acá, bueno, más bien el que está abajo, es de puros ceros, ¿verdad? Pregunta, ¿será cierto que esta matriz es invertible o no? ¿Qué tendría que hacer yo para poder decir con certeza que esa matriz es invertible? Llevarla a su forma escalón reducida. Pregunta, ¿la forma escalón reducida es esta? No les estoy pidiendo que hagan los cálculos, les estoy pidiendo que me digan si sí o si no. Debería ser así, profe, ¿no? O eso es Ok. a lo que se trataría de llegar. ¿Ah? Sí, pero en este caso particular, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí, Ok, ¿por qué? El compañero dijo que sí. ¿Por qué? Por el 1 de la primera fila y columna. Porque no, bueno, este 1 que está acá, vea que no cambió, este se mantuvo igual. Esta columna de 1, 0, 0, de hecho, es la única que se mantendría igual a lo largo de la reducción gaussiana. La pregunta Profe, es, sí, porque es una triangular superior. pues, no, digamos, la pregunta es, sabiendo que es triangular superior, ustedes me pueden decir, sin hacer los cálculos, ¿verdad? Porque si los hacen, qué chiste. Sin hacer los cálculos, ustedes podrían decirme si yo voy a obtener esta matriz, sin hacerlos. Si los hacen, pues si ya los hacen, pues entonces me dicen, sí, obtuve tal cosa, obtuve tal otra. La pregunta es, sin hacerlos, ¿qué les dice a ustedes, así, a pura vista? Si la respuesta final es esta o no es esta. Es que es como usted dice de jugar sudoku. Yo Ajá. siento que no me calza en ningún otro lado, si no es en diagonal. Ok, vamos a ver, hagámoslo, yo dije que sin hacerla, pero hagámosla. Yo tendría que poner unos en la diagonal. Ya este 1 está. Ese no hay ningún problema. Por ejemplo, este 6 que está acá, yo lo tengo que convertir en un 1, porque ya tengo el 0 y el 0 de la fila, ¿verdad? Si yo quiero convertir este 6 en un 1, ¿qué hago? Divido entre 6, ¿no es Multiplica cierto? por un sexto. Multiplico por un sexto, ¿verdad? Entonces, vea que este 1 que está aquí, lo puedo obtener fácilmente, no hay ningún problema. Yo este 6 que está acá, lo puedo convertir sin ningún problema, lo puedo convertir en un 1. Lo puedo convertir en 1. Y aquí viene la magia, ¿verdad? Usted cada vez que usted tiene un 1, usted inmediatamente puede eliminar todo lo que está por encima y todo lo que está por debajo. Entonces, con ese 1, yo tengo garantía, sin tener que hacerlo, ¿verdad? Ese es el punto. Tener garantía de que arriba y por debajo puedo poner ceros. Perfecto. Entonces ya puse este 0 y ya puse este 0. Ahora, vea que la fila 2 es 0, 4, 0. Yo quiero 0, 1, 0. Entonces, ¿cómo hago para que en esta posición aparezca un 1? Divido entre 4 o multiplico por un cuarto, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este 1 que está en esta posición lo puedo obtener sabiendo que puedo poner ceros acá. Y de nuevo, ¿qué pasa? Con este 1 que está aquí, yo puedo poner ceros arriba, bueno, abajo ya estaban, pero igual los puedo poner. Y arriba. O sea que este 2 también lo puedo convertir en un 0. Ah, listo, ya está, la respuesta sí. Haciendo operaciones de fila, yo puedo poner ceros arriba y ceros abajo y 1 en la diagonal. ¿Qué fue lo que realmente yo ocupé para poder hacer ese procedimiento? Primero poner un 1 acá, que lo logré multiplicando por un sexto. Y luego poner un 1 acá, multiplicando por un cuarto. Bueno, yo todo eso lo hice únicamente leyendo lo que estaba en la diagonal, 1, 4, 6. O sea, el 1 ya estaba, el 6 lo multipliqué por un sexto y el 4 lo multipliqué por un cuarto y ya, una vez que yo llegué ahí, inmediatamente sé que puedo poner ceros arriba y abajo. O sea que para poder contestar la pregunta, no hacía falta lo que estaba aquí arriba. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuándo es que una matriz triangular superior es invertible? ¿Cuándo?
De igual que la otra, cuando todos los elementos de la diagonal no sean cero, Es para correcto, poderlos ¿verdad? convertir en uno. Exactamente, ¿verdad? Porque una vez que si yo sé que los elementos que están en la diagonal no son cero, los puedo convertir en unos. Y una vez que convierto, digamos, no sé, A, B, C, lo que está aquí arriba no me importa y es triangular. Entonces, es triangular, tiene ceros por debajo. Entonces, yo empiezo con cualquier matriz, puede ser 4x4, 5x5, 100%. Si ninguno de los elementos que está en la diagonal son cero, entonces yo con facilidad los cambio por uno. Y una vez que yo cambio por uno los elementos de la diagonal, pongo ceros en lo que me hace falta. Listo. Entonces, una matriz... sí, perdón. En esa matriz, que digamos, para convertirlo todo en la forma escalonada, que usted agarró, digamos, 6 y lo multiplicó por -1 y 4 por no, 4 por -4, sí. ¿Y de dónde sacó esos valores? Nada Okay, más, digamos, si es un número, nada más tiene que multiplicarlo por algo que dé 1 y ya. sí, correcto, ¿verdad? Yo quiero... Usted empieza eso es para cualquier matriz, no tiene por qué ser... Perdón, no tiene por qué ser diagonal, triangular, ni nada. Usted empieza con cualquier matriz, ¿verdad? Voy a hacer este mismo ejemplo, ¿verdad? Y usted la quiere llevar a su forma escalón reducida. ¿Cuál es la forma escalón reducida? Los pivotes, ¿verdad? Los primeros elementos de cada fila tienen que ser un 1. Entonces, este A necesariamente lo tengo que reemplazar por un 1. Este B necesariamente lo tengo que reemplazar por un 1. Este C necesariamente lo tengo que reemplazar por un 1. Entonces, el primer paso de la reducción, que no es único, ¿verdad? Pero uno de ellos sería dividir por A, dividir por B y dividir por C. Pero claramente, para poder dividir entre esos números, ocupo que ninguno de ellos sea cero. Entonces, A, B y C tienen que ser distintos de cero para garantizar que puedo llegar a este paso. Y una vez que pongo unos a lo largo de la diagonal, es muy fácil limpiar todo lo que está por encima. Entonces, ya esta condición me garantiza llegar a un punto en donde yo sé que voy a llegar a la matriz identidad. Ok, y digamos, usted en el examen nos va a decir cuándo una matriz es triangular superior o triangular inferior o diagonal para saber a lo que tenemos que llegar o no sé. ¿verdad? Yo les daría, no sé, yo les daría la matriz, ¿verdad? Entonces yo les digo, considera la matriz 1, 2, 3, 0, pi, raíz de 2, 0, 0, 100. Yo no les tengo que decir que sea triangular o no, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Todo lo que no es cero se ve, digamos, es visible. Ya si fuera como un problema, digamos, teórico, que digamos, como este, ¿verdad? Donde es para toda matriz diagonal o para toda matriz angular o para toda matriz con cierta propiedad, pues ciertamente pues uno les tenía que decir qué tipo de matriz es, pero no. En la práctica usted se da cuenta, ¿no? Y una última pregunta, digamos, como en ese último ejemplo vimos con la matriz triangular superior, si fuera una matriz triangular inferior, aplicaría lo mismo. Exactamente, eso es lo que iba a decirles, ¿verdad? El mismo argumento que yo acabo de dar para una matriz triangular superior, pues uno lo puede cambiar, ¿verdad? Para una matriz triangular inferior. ¿Por qué? Porque usted, digamos, en la matriz triangular superior, que es esta, usted lo que quiere poner es ceros aquí arriba. Bueno, unos en la diagonal y ceros arriba. En la otra usted pondría unos en la diagonal y ceros abajo. Entonces, que la fila, digamos, que estén cambiadas de posición no afecta que el criterio sea el mismo, ¿verdad? Si alguno de los elementos de la diagonal no es, si alguno de los elementos de la diagonal es cero, ya no se puede poner un 1 en esa posición. Entonces ya no podría llegar a la matriz identidad. Entonces, lo mismo que ocurre para matriz diagonal, ocurre para triangular, ya sea superior o inferior. Uno puede leer fácilmente, sin tener que hacer los cálculos, que va a llegar o no va a llegar a la matriz identidad. ¿Ven? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Ok, entonces, para terminar, bueno, a veces el repaso es más largo que lo que queremos cubrir. Para terminar, este capítulo de sistemas, de matrices, vamos a estudiar lo que se llaman los determinantes. Y, bueno, lo vamos a hacer de una forma tal vez un poco... No lo vamos a ver con la profundidad que tal vez lo podemos hacer, ¿verdad?
no sé si ustedes han revisado el cronograma, pero vamos retrasados. Y siento que a veces ese retraso, pues a menos a mí me parece apropiado, en el sentido de que el tema de determinantes, a mí nunca, digamos, en lo personal, ¿verdad? A mí no me gusta mucho enfatizar demasiado en este tema, porque, vamos a ver la definición en un segundo, ¿verdad? Esto es una función que usted le mete una matriz y le da un número, ¿verdad? Entonces, es como la función seno, la función coseno, es como la función raíz cuadrada, ¿verdad? Usted no estudia cómo calcular raíces cuadradas. ¿Por qué? Porque la calculadora lo hace por usted. Y no, estoy seguro que si pregunto el ejercicio más sencillo de raíces cuadradas, pues muy pocos o ninguno, yo me incluyo en esa lista de ninguno, sabe cómo calcular una raíz cuadrada a pie. Entonces, los determinantes es una función más, ¿verdad? Usted no sabe cómo funciona la función arcotangente, ¿verdad? Usted mete arcotangente de pi tercios, y bueno, ¿cuánto da? Y lo que la calculadora diga, ¿verdad? Usted no sabe cómo calcular raíces cuadradas. Entonces, esta sección de determinantes yo la trato como una función más, en donde lo que interesa tal vez son las propiedades de la función determinante, no tanto su definición. Ok, entonces en ese sentido, bueno, vamos un poquito retrasados respecto al cronograma del curso, pero yo siento que se ajusta bien ese retraso a la profundidad que yo le pretendo dar a esta sección. Entonces, esta última sección sobre determinantes pues sí tiene su utilidad. Vamos a ver que más adelante, cuando estudiemos espacios vectoriales y cuando estudiemos el proceso de diagonalización de matrices, pues va a ser una herramienta muy útil. Pero una herramienta, al fin de cuentas, ¿verdad? Es como, de nuevo, la función raíz cuadrada o la función arcotangente o cualquier función que está en su calculadora. Entonces, ¿qué es un determinante? Vamos a empezar definiendo el determinante para matrices pequeñas. Casi que todo el álgebra lineal, cuando uno estudia conceptos asociados a matrices, pues es importante entenderlos en dimensión pequeña y a partir de eso, pues intentar generalizar sus propiedades. Entonces, ¿cómo es o qué es el determinante de una matriz 2×2? Es este número mágico que hemos visto varias veces, tanto a la hora de resolver sistemas de ecuaciones como a la hora de calcular inversas de matrices 2×2. Entonces, ¿qué es el determinante de una matriz 2×2? Es este número que está acá, el producto de A por D menos B por C. Entonces, a este número es lo que se llama el determinante. Si ustedes recuerdan, lo que acabamos de ver, es que este número determina cuando una matriz 2×2 o un sistema, inclusive, ¿verdad? Cuando un sistema 2×2 posee solución única. Entonces, aquí lo puse, ¿no? Cuando el sistema con esta matriz de coeficientes posee solución única o no. Entonces, a este número se le llama el determinante, ya sea del sistema o el determinante de la matriz, ¿verdad? Ok, entonces es un número, ¿verdad? Ese número se forma a partir de los 4 números que conforman una matriz 2×2. En el caso 2×2 que estamos estudiando, pues es el producto de este por este y se suma, y este por este y se resta. Es una fórmula pues bastante sencilla de entender. ¿Cuál es una de sus primeras aplicaciones? Es que me sirve para recordar, por ejemplo, la fórmula para la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, si ustedes recuerdan, este número, cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones lineales, usted dice, bueno, yo quiero que este número sea distinto de 0. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo ese número va a pasar a dividir. Va a pasar a dividir. ¿Qué es lo que quedaba en el numerador? Si ustedes recuerdan, yo dije que había una forma de recordar con facilidad qué es lo que queda en el numerador. Bueno, vea que lo que queda en el numerador tiene una forma muy parecida a lo que aparece en el denominador, ¿verdad? Es un producto, digamos, como este por este menos este por este. Entonces, es muy parecido a la fórmula que aparece abajo, excepto que cambian ciertos valores, ¿verdad? Aquí este A cambió por este alfa, aquí este C cambió por este beta, en esta fórmula para la X, y para la Y pasa algo parecido, ¿verdad? Ahora esta D cambió por esta beta, ¿y cuál sería? Esta B cambió por esta alfa. Pero la fórmula es muy parecida, entonces uno podría decir, bueno, en el denominador lo que aparece es un determinante. ¿Cuál? El determinante de la matriz
de coeficientes. En el numerador también aparece un determinante, solo que ahora hay que ver cómo se forma. Entonces, vean que aquí lo puse con colores para que tal vez se entienda cuál es esa construcción. Note que A alfa por D es este por este. Se suma. Menos B por beta es este por este y se resta. O sea que el numerador de esta expresión también es un determinante. ¿El determinante de quién? Es el determinante de la matriz original, excepto que se cambia la columna A por C, que es lo que son los números que cambian en esta fórmula, por esta columna de los términos constantes alfa beta. Noten que lo mismo ocurre para la Y. La Y, que es la segunda incógnita del sistema, el denominador sigue siendo el determinante, ¿verdad? AD menos BC. Y el numerador también es un determinante, ¿verdad? Es A por beta, es este por este, menos C por alfa, este por este. Entonces, uno se suma y el otro se resta. ¿Dónde? Note que esta matriz es la original, ¿verdad? A, B, C, D, A, B, C, D, solo que la columna 2, que corresponde, ¿verdad?, a la Y, se reemplaza por la columna de las constantes alfa, beta. Entonces, para sistemas 2x2, uno puede memorizar fácilmente quién es la X y quién es la Y a partir de los coeficientes de la matriz y las constantes que aparecen después del igual, formando este cociente de dos determinantes. Entonces, el denominador es el mismo en ambas, es el determinante de la matriz de coeficientes, y los numeradores son también determinantes, donde la columna de las constantes se reemplaza apropiadamente si estoy despejando la X o si estoy despejando la Y. Entonces, esto pues, hasta aquí, pues, esto nos sirve simplemente como un truco mnemotécnico para recordar con facilidad quién es el numerador y quién es el denominador de cada una de estas expresiones, recordando, ¿verdad?, que si ese número es distinto de 0, entonces es que lo puedo poner como denominador de estas expresiones. ¿Así vamos bien? Sí. ¿Hay una pregunta? Ok. Profe, yo no entendí bien. ¿Ah? ¿Me puede explicar lo último? Esta fórmula. No, la anterior. Esta que está acá. Esta que está aquí. Sí. Esta Sí. fórmula la estoy reciclando del capítulo 1, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos el capítulo, cuando estudiamos la ecuación 2x2, AX más BY igual a alfa, CX más DY igual a beta, nosotros aplicamos reducción de fila, ¿verdad?, reducción gaussiana, y al final nos dimos cuenta que el sistema original va a tener solución única si, solamente si, este número es distinto de 0. Y ese número es distinto de 0 aparece como denominador de la X y la Y. Entonces nos daba que la X era tanto con ese denominador y la Y era tanto con ese denominador. Ahora lo único que estoy haciendo es escribiendo esta fórmula como utilizando el nuevo símbolo que introduje, que es el determinante. Entonces vea que lo que está en el denominador de la X y de la Y es ese número AD menos BC, que se le llama el determinante de la matriz. ¿Qué es lo que se encuentra en el numerador? Bueno, nosotros en el capítulo 1 calculamos cuánto, o digamos, qué es lo que va en esos numeradores. Y uno se percata de que estos números que están acá también corresponden a hacer un producto en cruz, básicamente, ¿verdad? Sería alfa por D menos B por beta. Entonces, este numerador, perdón, yo lo podría representar utilizando la notación que acabamos de introducir, ¿verdad? Entonces, vea que esta expresión que está acá, a alfa D menos B beta, es este por este menos este por este. O sea que es el determinante de esta matriz 2x2. ¿Cuál es la relación que tiene esta matriz 2x2 con el sistema original? Bueno, usted agarra esta columna y la reemplaza en la columna 1. ¿Por qué en la columna 1? La columna 1 corresponde a las X.
Entonces, si usted reemplaza esta columna que está en azul, la reemplaza por la columna original, que era AC, y calcula este determinante, obtiene la fórmula asociada a la X. Lo mismo ocurre cuando usted lo hace para la Y, solo que ahora, si usted se da cuenta, este producto que está acá, A por beta, sumando, menos C por alfa restando, corresponde entonces al determinante de esta matriz 2×2 que se obtiene a partir de la matriz original, donde usted reemplaza la columna 2 por la columna azul, la columna de las constantes. ¿Por qué la columna 2? Porque la variable Y, así como está escrita, corresponde a la segunda variable. Entonces, hasta acá, pues simplemente nos permite recordar con facilidad, es un truco mnemotécnico, para recordar quién es el numerador y quién es el denominador en la solución única de un sistema de ecuaciones lineales 2×2. No sé si te fue un poco más claro. Sí, profe, más o menos. Gracias. Vamos. Así, tal vez más sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy simplemente reescribiendo estos números en términos de esta definición, ¿verdad? Básicamente uno se inventó una definición que rescate, de cierta forma, estos cálculos. ¿Está bien? Ok. Bueno, aquí estoy, básicamente repitiendo. Sí. No sé si tal vez podríamos hacer un ejemplo como en R para verlo bien. Está como enredado. Sí, profe, por favor. Como en R. Como un ejemplo como usando números de verdad, como para ver cómo es que funciona. Ok, hagámoslo. O sea, sí, vamos. Hagámoslo. Ustedes se van a dar cuenta que ya lo hemos hecho muchas veces. Vamos a ver. Digamos que yo quiero resolver el sistema de ecuaciones lineales. Hagámoslo 2×2, ¿verdad? Hagámoslo 2×2. Yo quiero resolver este sistema de ecuaciones lineales. Ay, perdón, pasarme la opción. Yo quiero resolver este sistema de ecuaciones lineales. 2x más 7y igual 13. 2 por 21. 3x más 11y igual 3. Estoy inventándome los números. Perfecto, ¿qué hacemos? Aquí, un sistema 2×2, pues realmente yo siento que es tan pequeño que podemos aplicar la teoría general, es decir, la reducción gaussiana general, o podemos aplicar las fórmulas usuales de sustitución y eliminación que hemos usado pues prácticamente toda nuestra vida. Ya, podemos despejar, no sé, tal vez, hagámoslo de esa forma, tal vez para que veamos que no es dependiente del método, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, 7y es igual a 13 menos 2x, ¿no es cierto? Es decir, que y es 13 menos 2x entre 7. Esto yo lo podría hacer perfectamente hagamos las dos, ¿verdad? 2, 7, 13, 3, 11, 3. Ok, entonces vamos a decirlo simultáneamente los dos métodos para que vean que es exactamente el mismo. Entonces, una forma es la forma, digamos, usual, casi que de colegio, que es sustituir una, despejar una y sustituir en la otra. Entonces, en la segunda ecuación lo sustituyo. 3x más 11y, pero ¿quién es y? Y es 13 menos 2x entre 7, ¿no es cierto? Esto tiene que ser igual a 3. Entonces, vea que al hacer esto, ya eliminé la y. Noten que esto que está acá es una ecuación en donde únicamente aparece la x. Eso equivale a, en el sistema matriz, en la forma matricial, haber puesto un 0 donde va la y. Aquí posiblemente va a quedar igual una constante que no sé cuál sería, pero ahorita la determinamos. Entonces, vea que este proceso de sustitución y eliminación es básicamente poner un 0 donde iba la y. En vez de 7y, en vez de 7y, puse un 0y. La eliminé de mi sistema. Y obtengo entonces un sistema 1 por 1. Aquí únicamente aparece la x.
Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría, para no manejar tantas fracciones, podría multiplicar todo por 7. ¿Y qué me quedaría? 21x más 11 por 13 menos 2x igual a 21. ¿Vamos bien? ¿Qué más tengo que hacer aquí? Aquí todavía tengo x, ¿verdad? Entonces, 21x más 11 por 13. ¿Quién me ayuda con ese producto? ¿Cuánto es 11 por 13? Ah, bueno, 11 por 13 por 10, 130. 143, ¿así, verdad? 143. Menos 11 por 2 es 22, o sea, menos 22x igual a 21. Ah, bueno, perfecto. 21x menos 22x se me cancelan y me quedaría menos x igual a 21 menos 143. A 21 le quito 143, a ver que me ayude. Sería menos 122. ¿Está bien? O sea que la x es 122. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me siguieron? Sí, ok. Ahora, esto fue, digamos, la forma, bueno, ok. Una vez que usted encuentra quién es x, si usted la sustituye, hagámoslo, ¿verdad? ¿Cuánto es la y? 13 menos 2 por 122 dividido entre 7. Esto me quedaría 13 menos 244 dividido entre 7. A 244 le quito 13, le quedaría menos, que me ayude, menos 200, 30, 10, 40, 34, 31, sí, no, sí, ¿verdad? Menos 231 entre 7, y si no me equivoco, a 7 cabe 3 veces, y sobran 2, menos 33. Entonces, ahí ustedes revisan que haya hecho los cálculos apropiados. Es decir, que la X vale 122 y la Y vale menos 33. Voy a apuntarlo por acá. ¿Sí me siguen? Sí. Bueno, usted me X y bueno, mejor hago otra pantallita porque si no tengo que borrar todo. Entonces, la X vale 122 y la Y menos 33. Ahí ustedes me recuerdan. Voy a apuntarlo por acá. La X vale 122 y la Y era, ¿quién me recuerda? 33, menos 33. Menos 33. Ok, entonces estos valores de X y Y los obtuvimos mediante el proceso usual de reducción gaussiana, ¿verdad? Que es poner ceros en donde antes no lo habían, ¿verdad? Pero 1 aquí, 0, 0, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría que X vale 122 y que la Y vale menos 33. Aquí no estoy mostrando, ¿verdad? Los pasos, pero son los mismos que hicimos para llegar a este paso. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula que acabamos de estudiar? Primero que todo, ¿cómo sé yo que el sistema tiene solución? Entonces tengo el sistema en su forma matricial, 2, 7, 3, 11, 13, 3. Entonces noten primero que todo que 2 por 11 menos 3 por 7, es decir, este por este menos este por este, es 22 menos 21 es menos 1, que es distinto de 0. Ya esto me garantiza a mí que el sistema tiene solución sin tener que haber encontrado la solución, ¿verdad? El sistema tiene solución única. Ahora, ¿cómo encuentro esa solución única? Bueno, lo que acabamos de ver es una fórmula que me dice que la X y la Y están dadas por esos determinantes. Entonces, ¿qué es lo que iba en el denominador de ambas fórmulas? Era el determinante de esta matriz de coeficientes. En este caso me quedaría menos 1 y menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que va en el numerador? También es un producto, bueno, es una suma de productos, ¿verdad? ¿De quiénes? Si quiero encontrar la X, entonces agarro la matriz original, digamos, voy a llamarla A, que era 2, 3, 7, 11. Esta es la matriz de coeficientes.
La primera columna corresponde a la X y la segunda corresponde a las constantes que acompañan a la X, ¿verdad? 2 y 3, 2 y 3. Y la segunda columna a las constantes que acompañan a la Y, 7, 11, 7, 11. Entonces, ¿cómo encuentro qué es lo que va en el numerador de esa expresión? Entonces, reemplazo la columna de las constantes, lo que está después del igual, en la posición apropiada, ¿verdad? Entonces, la X es la primera, entonces reemplazo 13, 3 en la primera para la X, 13, 3 en la segunda para la Y, y lo demás lo dejo igual. Entonces, para la primera, la segunda columna la dejo igual, 7, 11. Para la Y, la primera columna, que es la X, la dejo igual, 2, 3. Entonces, veamos, calculemos esos números, y con suerte nos da igual. Profe, ¿Sí? perdón, el determinante no da 1. Vamos a ver, 2 por 11 es 22. Ah, 22, sí, gracias, muchas gracias, dice mal, ¿verdad? 22 menos 21, sí, gracias, es más 1, ¿verdad? Gracias, es más 1. Es decir, que aquí es un más 1 y aquí es un más 1. Perfecto, muchas gracias. 22 menos 21. 22 menos 21, sí, gracias. Ok, entonces ahora vean esos números. De hecho, estos números ya los calculamos en algún momento, ¿verdad? Esto sería 11 por 13 es 143. Yo ya ese número ya lo había hecho. Menos 21. Dividido entre 1. ¿Cuánto es 143 menos 21? 122 entre 1. 2 por 3 es 6. Menos 3 por 13, 39. Entre 1, 6 menos 39 es menos 33. Entonces vea que estas fórmulas simplemente me permiten recordar fácilmente cuál es el denominador, no, perdón, el numerador de las fórmulas que habíamos encontrado con anterioridad utilizando el proceso de reducción gaussiana. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Quedó alguna pregunta? Bueno, asumo que sí. Ok, entonces estas fórmulas, ¿verdad? Tal vez no se asusten, ¿verdad? Estas que están acá, ya las habíamos visto en el capítulo 1. Lo que estoy diciendo ahora es que ese numerador y esos numeradores y esos denominadores, pues corresponden, bajo esta nueva definición, a determinantes de matrices 2×2. Y la ventaja es que es más fácil recordarse, ¿verdad? Simplemente agarro la matriz original y la coloco su determinante en ambas, en el denominador. ¿Y qué es lo que va en el numerador? Es básicamente esa misma matriz, solo que reemplazo la columna de las constantes que está en azul en la columna correspondiente. Y eso me permite entonces recordar con mucha facilidad cuál es esta fórmula, que de otra manera pues sería mucho enredo, ¿verdad? ¿Quién multiplica con quién? ¿Quién va restando? ¿Quién va sumando? Pero de esta forma pues siento yo que es bastante fácil memorizar una fórmula utilizando este nuevo concepto del determinante. ¿Okay? En particular, ¿verdad? Recordemos que el cálculo de una inversa es resolver para el caso 2×2, son dos sistemas 2×2, y si ustedes revisan la reducción gaussiana asociado a esos dos sistemas 2×2, utilizando la fórmula anterior, pues se dan cuenta que la inversa se calcula mediante esta fórmula, que al final, como tengo, este por este da 1, este por este da A2, menos por 0, pues no hay nada, este por este da 0, este por este da 0, y este por este da 0, y por lo tanto la fórmula se me reduce considerablemente para el caso de una matriz 2×2. Y esa es exactamente la fórmula que yo les di hace unos segundos, ¿verdad? La cual coincide con la fórmula que les había dado anteriormente. Entonces, para el caso 2×2, básicamente todas las fórmulas que hemos estudiado hasta el momento, ya sea para resolver un sistema 2×2 o para calcular la inversa de una matriz 2×2, se reduce considerablemente al introducir el concepto de esta función determinante. Aquí vamos, tal vez lo más importante, ¿verdad? Que es lo que yo sí considero que es sumamente importante, es que esta función determinante me determina, valga la redundancia, cuando un sistema de ecuaciones lineales o una matriz una matriz o un sistema con esa matriz, perdón, es
invertible o cuando tiene solución única. Es un número que me dice si este número es 0, no. Si este número es distinto de 0, sí. Y por ejemplo, entonces yo puedo calcular, dado un sistema o dado una matriz, puedo calcular ese número fácilmente utilizando, por ejemplo, la calculadora, ¿verdad? Entonces, usted le puede preguntar a casi que cualquier sistema de cómputo, ¿verdad? O aplicación online, que le diga cuál es el determinante de una matriz. Entonces, en este caso, el determinante es -2, este número es distinto de 0, y eso implica que la matriz es invertible, por ejemplo. Si por el contrario, si usted el determinante le dice que es 0, entonces esa matriz no es invertible. O, correspondientemente, un sistema con esta matriz de coeficientes no posee solución única. ¿Alguien levantó la mano así? Adelante. Sí, pero no, perdón, ese determinante es el que está en el denominador, o sea, para saber si la matriz es invertible. Es el determinante que aparece, sí, en esta fórmula aparece en este denominador, correcto, sí. Profe, digamos, el determinante siempre va a ser, cuando es, digamos, en ese sistema de ecuaciones que no lo acomoda como una matriz, siempre va a ser como en X y Y, multiplicar por X y lo que dé el resultado, que es, mientras que sea diferente de 0. Por ejemplo, si nos preguntan como cuál es el determinante de ese sistema de ecuaciones. Se refiere, digamos, así como vos acabas de decirlo, se refiere a la matriz de coeficientes, sí. A la matriz de coeficientes. Cuando lo multiplica por X, digamos, por X no en X. Vamos a ver, no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Es que, digamos, en el ejemplo que hicimos ahorita, que lo acomodamos el sistema de ecuaciones como una matriz, y había, digamos, la primera columna y la segunda columna, y uno después lo multiplica como en X, digamos. Ahí 2 por 11 y después 3 por 7. Sí. Entonces, ese es el valor del determinante. Correcto, sí. Para este ejemplo, sí, el valor determinante de la matriz sería ese producto en X, ¿verdad? Este por este sumado y este por este restando. Y hay otras operaciones que vamos a hacer que no sea así. ¿Cuál? ¿Para qué? O sea, el determinante, ok, únicamente he definido el determinante para una matriz 2×2. En general, ¿verdad? Si es un sistema 3×3, pues uno puede ver que existe un número que también se llama el determinante, que determina cuándo el sistema tiene solución única y cuándo no. Para 4×4, para 5×5, ¿verdad? Siempre que tenga una matriz cuadrada, voy a brincarme esta parte para que ustedes lo vean. Siempre que usted tenga una matriz cuadrada, esto lo hemos visto, aquí está, antes. Siempre que usted tenga una matriz cuadrada, por ejemplo, en este caso 3×3, existe una fórmula. Vean que la fórmula no es para nada bonita, ¿verdad? Yo no la voy a ni siquiera tratar de motivar, porque es bastante, ¿cómo les digo? Es intrincada, ¿verdad? Es una definición recursiva. Entonces, para 3×3, 4×4, 5×5, existe un número que se llama el determinante de la matriz, que se calcula de cierta forma, que me determina cuando una matriz es invertible, cuando no, cuando un sistema con esa matriz de coeficientes tiene solución única y cuando no. La definición es un poco más intrincada, por decirlo así. A nosotros lo que nos va a interesar es esto, ¿verdad? Es la generalización de las propiedades que hemos visto que cumple esa función para el caso 2×2. Entonces, para el caso 2×2, el determinante de una matriz 2×2 me determina cuando el sistema tiene solución única, cuando la matriz es invertible, etc. Y esas propiedades, a pesar de que no las vamos a estudiar a fondo, porque la definición es bastante fea, son las mismas. Entonces, aquí vea que yo ni siquiera dije el tamaño, dije cuadrada. Podría ser 3×3, podría ser 10×10. Las propiedades de esas 4 que están acá son realmente lo que nos interesa acerca de esa función. Y esa función usted la puede calcular con la compu, ¿verdad? Con la compu usted puede calcular el determinante de una matriz de cualquier tamaño. Entonces, por tiempo, pues no voy a terminar como pensaba esta sección hoy, pero sí, ¿verdad? Para el caso 2×2 es una definición bastante sencilla, pensaría yo, ¿verdad? Simplemente multiplicar en cruz, sumar y restar. Pero para matrices más grandes, esa definición es bastante más elaborada. Y lo que nos interesa no es tanto
calcular determinantes, sino interpretarlo. ¿Qué significa que el determinante sea distinto de 0? ¿Qué significa que el determinante sea igual a 0? Entonces, vean por ejemplo que usted en este caso, en el ejemplo 3×3, vea que esa matriz A que estaba acá, ya habíamos dicho que no era invertible. Si usted calcula el determinante de esa matriz 3×3, que ya sabíamos que tiene rango 2 y por lo tanto no es invertible, vea que ese determinante es 0. Ahí está. Ese determinante es 0. Entonces, a nosotros no nos va a importar tanto cómo es que la computadora calcula esto. Usted no sabe cómo calcula la arcotangente, no sabe cómo calcula la raíz cuadrada o raíz cúbica. Entonces, lo que nos interesa es el resultado. ¿Qué hago yo con ese 0? ¿Qué hago yo con ese 0? ¿Qué hago yo si la respuesta es -2? ¿Verdad? Es lo que nos interesa a nosotros. No tanto lo interno de este comando. Bueno, creo que hoy me extendí un poco más de la cuenta y pido las disculpas. Tal vez como me extendí un poco, no voy a preguntar si hay dudas, cualquier cosa las contestamos después. Yo pensaba hacer un repaso o una aclaración de dudas para el examen. Podríamos tal vez, si hay bastantes dudas o para el examen, tal vez podemos programar una sesión extra, digamos, o una hora de consulta extra en el caso de que sea necesario. Entonces, tal vez si alguien considera que tenía preguntas para el examen y por el tiempo no pudimos contestarlas, tal vez en Telegram podemos hacer un tipo de encuesta o algo para coordinar, si fuese el caso, alguna hora que nos sirva a la mayoría. O si no, pues me hacen preguntas en privado, ¿verdad? Individualmente, en caso de que tengan dudas. No se tienen, bueno, no hace preguntas, porque si no nos va la hora. Tenemos acá mejor. Y cualquier cosa, pues coordinamos por Telegram. Entonces nos veríamos el jueves. El jueves sería examen, ¿verdad? A las 10 de la mañana, para que lo tengamos presente. Hasta luego. Gracias, bro. No es el viernes. Gracias, profe. Profe, sí, Ah, nos perdón, el despide. viernes, hoy es martes, que como he dicho feriado. El viernes, sí. Gracias. Gracias. José Pablo, no me puedo quedar porque a la 1 tengo otra clase, entonces cualquier cosa me escribís por Telegram. Hasta luego. Profe, a las 10 digo. Gracias. ¿A las 10? ¿Cuándo? El viernes, Sí. sí. El viernes a las Ok, 10, sí. listo. Gracias. Está bien.